Hola Mar, bienvenida a nuestra senda. Estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotras. Voy a hacer una breve presentación tuya y ya luego tú nos explicas más en profundidad, ¿vale? Perfecto. Bueno, Mar es coach, trainer en PNL, terapeuta emocional, entrenadora en reprogramación mental y CEO de Azoke Academy, especializada en acompañar a mujeres a superar sus miedos, fobias y bloqueos, desde un enfoque integrando mente, cuerpo y energía. Cuéntame un poquito más sobre ti, Mar, cómo empezó todo. Cuéntanos para que te conozcamos bien. Hola, muchísimas gracias por esa presentación. Yo también estoy encantada de estar aquí. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Y nada, es que has hecho una presentación tan completita que, bueno, eso más que nada describe quizás lo que hago, ¿no? Porque Ujú. ¿quién soy? Pues soy una mujer, como cualquiera de las que nos estén escuchando, nos estén viendo, que, bueno, pues que también ha tenido muchísimos miedos, fobias Sí. bastante arraigadas, unas aprendidas, otras por experiencias, pero bueno, de eso ya iremos hablando a medida que vayamos hablando. Y me he dado cuenta de que hay muchas mujeres así. Y como las mujeres y los hombres lo vivimos, lo afrontamos de maneras diferentes, Ujú. decidí que se podía empoderar a las mujeres a través de los miedos. Y ahí lo dejo porque luego te voy a contar cómo. Vale, me parece estupendo. Me gustaría que me contara un poquito más cómo trabaja ese miedo desde un lugar muy diferente al que habitualmente estamos acostumbradas, ¿no? A ver como el miedo como algo malo, por así decirlo. Mira, yo cuando decidí, que no lo decidí yo conscientemente, dedicarme a fobias, fue Sí. una mentora que yo tuve que me dijo que tenía que especializarme. Yo al principio me dedicaba a empoderamiento femenino en general y Ujú. claro, eso es muy genérico, caben muchísimas cosas y me dijo, tienes que dedicarte a algo más concreto que la gente te identifique. Y me dijo, Sí, coge tu bitácora. Bitácora, para los que nos estén escuchando, si no lo saben, es el lugar donde anotamos todas las sesiones que tenemos con nuestros coaches. Y me dijo, observa qué problemas te consultan. Y yo no era consciente y fui revisando y era fobia, miedo a conducir, miedo a hablar en público, glosofobia, maxofobia, testofobia, todo eran fobias, todo eran sí. miedos irracionales. Y yo pensé, es que eso es muy feo, como tú has dicho, ¿no? Digo, eso es muy Ujú. feo, ¿cómo voy a decir que me dedico a esto? Esto es muy feo. Y dije, le voy a dar una vuelta, le voy a dar una vuelta porque el miedo, tú puedes elegir qué hacer con él. Puedes Claro. decidir que te paralice o que te impulse. Porque habréis escuchado seguramente que detrás de ese miedo siempre hay algo que es más grande, que te gusta más o que Sí. deseas o que quieres. Yo siempre digo que no está detrás, que hay que cogerlo de la manita, hacerte su amigo, hablar con él como si fuera otra persona, una amiga, de esas amigas que tú tienes, que la quieres un montón, pero que Sí. a veces no estás muy de acuerdo con ella. Pues Ujú. igual, hablar con ese miedo para que te ayude a atravesar eso que no te atreves en este momento. Y verás que primero el miedo no es tan grande y segundo, que si tú tienes una ilusión, un deseo mucho más grande que ese miedo, el miedo, no va a poder contigo. La verdad que visto así suena muy, muy diferente. Claro, Ujú. ¿Y cómo se creó el método Stopfobia? pues, igualmente, decidí que tenía que tener un método para que, una persona pasara mujeres, que es a lo que yo me dedico, pasara Sí. del punto A al punto B. Y claro, cada persona es diferente, cada mujer es diferente, depende de las fobias también. Entonces, creé un método para hacer paso a paso lo que tienes que hacer para llegar a ese empoderamiento final, a buscar ese Ujú. poder interior que tenemos todas. Y lo primero que es reconocer que tienes un miedo, porque hay muchas mujeres que no lo quieren reconocer, que Sí. simplemente no tengo miedo, es que no me hace falta conducir, no cojo el coche porque no me hace falta, si es que tengo quien me lleve y tal, y no quieren reconocer que realmente les da pánico coger el coche o hablar en público.
Sí. Yo he tenido clientas que han tenido miedo a hablar en público, que la gente cree que hablar en público es hablar ante un escenario, ¿no? Hablar en público es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Hablar con otra persona es hablar en Ujú. público. Pues yo tenía una clienta que tenía miedo a hablar en las reuniones familiares, en las comidas de los domingos, porque creía Fíjate. que lo que tenía que decir no le importaba a nadie, le iban a hacer callar, igual no iban a estar de acuerdo, le iban a mirar mal, y Sí. eso la frenaba. Entonces, primero es reconocer que tienes ese miedo. Una vez lo has reconocido, aceptarlo, responsabilizarte que ese miedo es tuyo, que es responsabilidad tuya el que se haga más grande o el que tú misma lo puedas empequeñecer, porque Ujú. siempre echamos pelotas fuera. Es que Sí. me ha pasado esto, me han dicho no sé qué, es que de pequeña, que vale, está muy bien que yo trabajo con eso, vamos al origen y sabemos de dónde viene, pero saber de dónde viene no te soluciona nada, simplemente sabes el inicio, pero Ujú. tú tienes que responsabilizarte de que eso está en tu mano, el que siga así, se haga más grande o lo puedas hacer más chiquitito para poder encontrar ese poder. Y después trabajamos la reprogramación. Reprogramamos ese miedo para que en vez de que sea un enemigo, como hemos dicho antes, se convierta en tu amigo y sea ese faro que te ayuda o esa brújula que te ayuda a decirte por qué camino tienes que ir, hacia dónde te tienes que dirigir. O sea que son Sí. 3 pasitos muy sencillitos, no fáciles de llevar a cabo cuando una fobia lleva muchos años Claro. instalada, pero con acompañamiento. Esto, yo he tenido clientas con fobia social y agorafobia 12 años Ujú. y tras 7 sesiones, bueno, es que ahora no la encuentro en casa. Cuando hablamos, estoy no sé dónde estoy Vale. socializando. Entonces, se puede, se Sí. puede. Y yo lo digo por mí misma y por clientas. Ujú. La verdad que tiene que ser un orgullo, ¿no? El que tu Sí. clienta dé ese paso tan grande, tiene que ser un orgullo inmenso para ti. Pero por ellas, porque si vieras Sí, cómo les cambia la cara. Esta claro. clienta de la que te hablo es muy, bueno, yo la quiero un montón y ella a mí también. Y hizo también más formaciones conmigo y otras Ujú. compañeras que la conocieron desde el principio me decían, es que ha rejuvenecido, es que se ha quitado 20 años de encima, porque claro, cuando Claro. una persona tiene una fobia, se recluye, no sale, no socializa, ¿qué haces? No te arreglas, como estás en casa, ¿para qué Sí, te vas a arreglar? No, no haces nada, tu mirada es triste, tu semblante también, no te apetece hacer nada, entonces, cuando a ti te apetece salir, tienes ese ánimo por arreglarte, que no hace falta ir maquillada, ¿eh? Quiero decir, sí, simplemente encontrarte mejor, te cambia la cara, la sonrisa, y eso rejuvenece y se nota. Cuando una persona está bien por dentro, se nota por fuera. sí, eso es cierto. Y para quienes nos estén escuchando, ¿qué exactamente es el neuroemprendimiento femenino? ¿En qué ¿Vale? se basa como tal? Habéis escuchado hablar de neurociencia, seguramente. Sí. Pues yo trabajo con neurociencia, trabajo con el cerebro, pero no solamente el cerebro, sino que cerebro, corazón, emociones y energía, o Ujú. espiritualidad, como cada una quiere llamar. Sí, Porque para tú poder empoderarte dependen muchos factores. Tienes que trabajar, no sirve de nada trabajar los pensamientos, convertirlos en afirmaciones positivas, está muy bien, pero si no trabajas qué te hace sentir ese pensamiento negativo y qué quieres sentir con el que tú transformas, te quedas ahí un poco coja. Y luego, además, tienes que ver qué energía tienes tú en ese día, porque si en ese día tú has recibido una mala noticia o estás triste o no te encuentras bien, ese claro, día no te va tampoco a funcionar acompaña. por mucho que lo hagas. Entonces, hay que trabajarlo todo en conjunto. Y eso es porque trabajo neurológicamente todo. Qué bien. Eh, ¿Cuál de los ha sido de los miedos así más grandes, por así decirlo, o cuál más ves en mujeres que son sensibles? En Bueno, este sector de, ¿no? sí, De sí, este sí, tipo de cliente. sí. Bueno, yo soy una persona altamente sensible, o sea que aunque no lo parezca, porque una se trabaja muchísimo, pero Sí. ya sabes que esto es una carrera de fondo y que dura toda la vida. Y sí, muchas de mis clientas son altamente sensibles, tanto emprendedoras como mujeres simplemente tienen fobias, porque también trabajo con mujeres emprendedoras para deshacer bloqueos. Y bueno, las fobias no deja de ser un trastorno de ansiedad. No Ujú. olvidemos que es un trastorno de ansiedad. Entonces, ansiedad, casi todas las mujeres tenemos,
por la vida que llevamos, por cómo nos han educado, porque creemos que tenemos que poder con todo. Sí, Esto no se puede hacer, hay que estar bien en todas partes, hay que ser buena madre, buena esposa, buena trabajando, hay que ser bien en la calle, en casa, en todas partes, hay que ser buena en todas partes, a cuidar a los demás antes que a nosotras. Todo eso al final son mochilas, piedrecitas que van sumándose a esa mochila, que a lo mejor una piedrecita es muy pequeña, pero cuando llevas una mochila con muchas piedrecitas pequeñas, se pueden convertir en esas ansiedades. claro. Y el miedo mayoritariamente que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres es a estar solas, a sentirnos rechazadas. Ese es el mayor miedo. Ah, por ejemplo, también en el miedo a conducir, muchas Sí, mujeres realmente el miedo no es a conducir. Tú no le tienes miedo al coche, le tienes miedo a qué te pueda pasar con el coche, alejarte. Por ejemplo, tengo clientas que les da miedo alejarse de su zona conocida, de su familia, o a que les sí. pase algo y sus hijos se queden sin su madre, aunque tengan padre, abuelos. Ujú. Tienen ese miedo de alejarse de esa zona. Entonces, eso también, ¿por qué? Porque tenemos esa tan integrado que tenemos que cuidar, que tenemos que ser responsables de todo, que esos son los mayores miedos que yo me encuentro, el sentirse sola, el rechazo y el ser olvidadas también. Claro, sí, sí. Y el por qué las mujeres, ¿no? Como te has dicho antes, siempre como que nos han educado a que tenemos que poder con todo, ser valientes. ¿Por qué nos sentimos tan pequeñas a la vez por dentro? ¿Por esos miedos o también por esas heridas que tú has dicho anteriormente o un cúmulo de todo? Pues porque dentro tenemos una lucha entre lo Vale, que nos han enseñado y lo que nosotros quisiéramos hacer. Como nosotros quisiéramos hacer otra cosa, pero, oye, ¿cómo no voy a cuidar de mi madre si está enferma? Si es que es obligación de las hijas cuidar de los padres. ¿Cómo voy a salir yo una noche, aunque se quede mi marido con el niño? Pero claro, normalmente somos las mujeres que quedamos en casa. ¿Cómo no voy a decirle a mi jefe que no? Sí, claro, tengo que hacer horas porque si no, no voy a estar bien vista y no voy a poder escalar en mi trabajo. Y claro. entonces, realmente nos gustaría poner límites, pero nos han enseñado que eso no. Entonces, hay que romper esa creencia primera que hemos aprendido, porque ten en cuenta que si llevas 40, 30, 50 años creyendo eso y actuando de esa manera, cambiarlo no lo vas a cambiar de un día para otro. Hay que trabajarlo y de vez en cuando, aunque hayas hecho un proceso y lo hayas superado, Ujú. te va a dar la vida otros escenarios donde vas a tener que superar eso también. Así que hay que seguir trabajándolo. Nunca dejéis, aunque hayáis hecho un proceso súper fantástico y os haya ido muy bien y hayáis superado, seguir trabajando en ello, porque estas cosas vuelven a aparecer. La vida te va volviendo a plantear situaciones para decir, ¿de verdad lo has superado? ¿De verdad estás Sí, ahí? Para que tú vayas aprendiendo, porque son aprendizajes. Simplemente es eso. Y sentiros libres de ser vosotras mismas. No está mal que no os ocupéis de los padres. Y ojo, no quiero decir que abandonéis a la gente, ¿eh? Pero sí, no está mal el que tú un día decidas, oye, no, no me toca a mí, no pasa nada. No te sientas mal por un día irte con las amigas a tomar algo, a cenar, a comer o hacer un viaje. claro. Porque, oye, Sí, sí, no está mal visto que un señor casado se vaya de viaje con sus amigos y la mujer se quede en casa con los niños. Eso no está mal visto. Ahora que lo haga la mujer, oh, qué mala madre, que se queda allí los que lo niños una semana abandona. del padre. Sí, Entonces, son creencias que están socializadas, las tenemos todos y todos en algún momento dado hemos criticado alguna situación de estas. Entonces, sentiros libres, porque también os digo, hagas lo que hagas en esta vida, hagas lo que hagas, siempre van a hablar de ti. eso es Siempre cierto. va a haber alguien a quien le va a parecer mal lo que hagas. Hagas lo que hagas. Aunque hagas lo mejor del mundo. O te van a criticar porque eres demasiado sumisa o porque eres demasiado independiente. O porque te maquillas mucho o porque vas con la cara lavada. Porque haces una cosa o porque no la haces. Así que haz lo que te dé la gana porque total van a hablar de ti igualmente. Sí, ahí estoy contigo al 100%. La verdad que sí. ¿Y qué diferencia hay entre un miedo real o un miedo aprendido o programado? Entre esos tres. Sí, mira, el miedo real es el que nos protege. Si Ujú, nosotros no tenemos miedo al fuego, claro,
la mano encima del fuego nos quemaríamos. Entonces, el miedo realmente nos protege. Nosotros tenemos que decidir cuando se nos salta la alarma si ese miedo es real o es exagerado. El aprendido, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo mío personal. Yo Sí. tenía pánico a las palomas, a los Ujú. pájaros con las alas abiertas. Sí. Y yo decía: "¿Y a mí por qué me viene ese miedo? Que a mí me gustan los animales, pero ¿por qué tengo ese miedo?". Y claro, mi madre, yo en mi casa siempre he visto a mi madre tenía periquitos, teníamos en casa periquitos, Ujú. pero y mi madre limpiaba la jaula, cogía los periquitos y tal, pero como se le escapara uno y abriera las alas por la casa, eran gritos por toda la casa, ¡ay!, porque le daba pánico ver los pájaros con las alas abiertas. ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo crecí yo? Que un pájaro, mientras está con las alas cerradas muy bien, para la que las abra, peligro. Claro. Pues yo cuando veía eso, claro, ¿qué me dio la vida? Me dio 3 nietos que el espectáculo de por aventura que más les gustaba era el de las aves, y además se ofrecían voluntarios, ¿vale? Qué bien. Era un niño a cada lado con el brazo así y no eran pajaritos, ¿eh? Aquello no eran periquitos, eran unos pajarracos, ahí me veías ahí encogida, intentando esquivar los pájaros, y dije: "Esto no puede ser, o sea, yo no puedo ir y sufrir en una atracción que no hacen Sí. nada". Así que ese es aprendido y le pasa a mucha gente. Yo me traté la colombofobia, que es lo que tenía, que al final era a todos los pájaros, pero empecé por las palomas. Yo no paseaba por la rambla de mi ciudad, también iba esquivando Ujú. porque me daba pánico. Y eso es aprendido. Estas o el miedo a la oscuridad, estas cosas suelen Sí. ser mayoritariamente aprendidas porque los padres o nos dicen, a veces es porque nos lo han enseñado. Ten cuidado que por la noche sale el coco, ¿no? ¿Cuántos le han dicho Sí. a Sí, los sí, niños sí. antes de irse a dormir, que si no te duermes viene el hombre del saco, sale el coco, tal? Esto, aunque os parezca una tontería para que el niño se duerma, en una mente de un niño pequeño que no entiende la realidad de eso y que se cree todo, porque Ujú. creemos Papá Noel, nos creemos toda la magia de la Navidad, Sí. pues igual que nos creemos la magia, nos creemos lo malo. Así que eso se instala y tú acabas teniendo miedo a la oscuridad y hay adultos muy mayores que duermen con la luz encendida o con alguna pequeña luz porque tienen miedo a la oscuridad. Ese es aprendido. Y luego el tercero que me habías dicho era el programado, Programado. reprogramación. El programado es el que te instalan para que tú tengas miedo, porque quieren que tú tengas miedo a algo. Vale. Como, por ejemplo, suele pasar en mujeres maltratadas, Ujú. física o psicológicamente, cuando te van diciendo: "Es que no, tú no vas a hacer nada sin mí, tú no vas a poder salir, ¿tú qué vas a hacer?". Entonces tienen miedo a buscar un trabajo, miedo a hacer algo por sí solas, porque realmente se creen que no valen. Este es Claro. programado, cuando te programan que tú tengas ese miedo. Ujú. ¿Y cómo pueden o podemos, vamos a meternos todos, hacer para comenzar a transformar esos miedos? ¿Cómo pueden ir haciéndolo como tal? ¿Algunos tips? Sí. Primero preguntarte, ¿realmente este miedo es mío? Y pensar, ¿quién de mi familia tiene un miedo que no tiene por qué ser igual? Puede ser parecido. Ujú. Por ejemplo, yo tengo una clienta con miedo a conducir, pero lo que tiene es miedo a alejarse. Y su Vale. madre no le gusta, bueno, le dice que no le gusta, pero no se atreve a ir a comprar sola a un supermercado grande donde hay gente. Entonces tiene que ir acompañada. Este miedo es aprendido. No es de ella, Ujú. es de su madre, que como su madre no lo ha sanado, porque, la gente lo que no sabe es que igual que heredamos el color del pelo, de los ojos, las enfermedades, tú vas al médico, ¿tienes algún antecedente en la familia? Sí. Vale, pues todas las emociones también se heredan y todos estos miedos también se heredan. Así que hay rasgos que van en nuestro ADN que son, y está comprobado científicamente, que son, emociones, miedos, todo tipo de emociones que van, porque no los han superado las personas antecedentes, nuestro clan femenino, en el caso de las mujeres. Entonces, hay miedos que tú vas heredando, igual que heredas otras cosas, Sí. y tú pregúntate, si tú ya sabes que hay alguien más de tu familia, ya sabes que no es tuyo, entonces tú puedes estar más tranquila y decir: "Vale, lo puedo superar y yo puedo cortarlo para que no baje y no vaya y se extienda hacia el clan, mis hijos, mis sobrinos, para más para abajo". Lo Ujú. puedes cortar ahí. ¿Qué más puedes hacer después de eso? Empezar a ver en qué situaciones te pasa, porque a lo mejor no te pasa solo,
siguiendo con el miedo a conducir, a lo mejor no te pasa solo al conducir, a lo mejor también te pasa cuando vas en avión, o a lo mejor te pasa cuando te alejas de tu ciudad por algún motivo, o a lo mejor te pasa simplemente al salir de casa. Mira a ver en qué situaciones. Luego anota, yo es que tengo un mapa del miedo Sí, donde trabajamos todo esto, que si alguna está interesada, que me escriba y se lo paso. Entonces, luego también tienes que mirar qué estás sintiendo en ese momento. ¿Qué momento, qué te dice tu cuerpo? Te sudan las manos, te tiemblan las piernas, tienes un nudo en el estómago, en la garganta? ¿Qué sensaciones estás teniendo? Y luego, ¿cuál es el punto de no retorno? Aquel que tú dices, no, no, hasta aquí yo ya me vuelvo, que yo esto no lo hago, sé ujú, hablar en público, conducir, el miedo que sea. ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿En qué momento ya dices, este es mi límite y yo hasta de aquí no puedo pasar? Eso te va a sí, dar una pista de por dónde va todo tu, toda tu línea de miedo. Y si tú lo sabes identificar, es mucho más fácil después decir, cuando te empiezas, si tú ya sabes que cuando te da miedo, por ejemplo, es que te pones las manos, te empiezan a sudar o te tiembla la voz, tú dices, y tú puedes parar ahí y vale, decir, ah, porque tú ya tienes el detonante. Si tú ya sabes qué es lo que lo detona, vale, vale, ¿qué ha pasado? Si en ese momento eres consciente, ¿qué ha pasado ahora hace un rato para que yo me sienta así? Porque a lo mejor no está pasando nada y dices, pues yo estaba tan tranquila en el sofá de mi casa, pero a lo mejor ha salido una imagen en la televisión que tú no estabas mirando, estabas leyendo un libro, pero a lo sí, mejor alguien de tu casa estaba viendo la tele y tu mente ha relacionado eso que ha visto con algo que te ha pasado o con algo que tu mente tiene guardado en el cerebro como alerta, peligro, te tengo que proteger. Y empiezas a sentir eso. Si tú vas detectando todo esto, es tan fácil como llevar un diario. Una vez ya lo sabes, ya lo llevas apuntado y ya lo detectas, ya serás mucho más capaz de ir frenando eso, porque si tú lo frenas antes de que avance, ahí vas sí, superándolo. vale. Y a nivel emprendimiento, cuando emprendemos nos salen muchísimos miedos, muchísimos, ¿no? Sí. El no atreverte el no querer salir en público, el no querer. ¿Cómo podemos autoempoderarnos en ese sentido como emprendedora, ¿no? Como tal. Pues mira, un error que yo cometí al principio era el querer hacerlo todo yo sola. Sí, Eso lo hacemos todas, el querer hacerlo todo, el entender de todo y el saber de todo. O hay el otro extremo, lo delego todo porque no tengo ni idea y que me lo hagan, porque esto a mí me supone. Los dos extremos son malos, sí, porque primero, para delegar tienes que saber qué estás delegando, porque si no, no sabes por qué te están cobrando, qué servicios te quieres o porque no claro. tienes ni idea. Entonces, más vale primero informarte. Aprender un poquito de eso, aunque no sea para dedicarte, pero aprender un poquito. Y luego, todo sola tampoco porque te acabas quemando. Y hay muchas emprendedoras que antes de los 3 años acaban abandonando precisamente por eso, porque Mm, están quemadas, porque no pueden más, porque lo han hecho todo y no han visto los resultados. Lo mejor es rodearte de personas que están en tu misma línea, porque cuando emprendemos, sobre todo las mujeres, solemos tener allí un círculo alrededor donde te vas a meter y no estaría mejor sí, en un trabajo con un sueldo fijo y tal. Tú ya sabes, hombre, y si eres madre ya ni te cuento, claro, y tus niños, ¿y qué vas a comer? Y el mes que no cobres, ¿qué vas a hacer? Y tal, porque claro, el niño tiene que comer todos los meses y tiene que ir al colegio y tiene que ir tal, pues no sé lo que. Y todo el mundo te opina, todo el sí, mundo, igual que cuando eres madre y tienes un niño, todo el mundo sabe cuidar del niño menos tú. Pues esto es lo mismo. Entonces, no escuches tanto a las personas que no les gusta lo que haces. Escucha más a personas que ya han pasado por ahí, pero escucha su experiencia, porque luego también solemos compararnos con alguien que nos gusta, que está aquí arriba, sí, pero eso no es sabe cierto. el camino que ha hecho para llegar ahí arriba. Y luego también te digo, hay muchas personas que no quieren hacer todo eso que ha hecho esa persona para, es que aquel cobra 1 millón de euros, claro. Sí, pero es que a lo mejor esa persona ha estado trabajando 12 horas al día durante 5 años, Claro. sin vacaciones, sin descanso, y a lo mejor tú no estás dispuesta porque tú quieres trabajar 4 horas al día, pues no pretendas ganar lo mismo. Entonces, hay que ser realistas primero con lo que queremos, con las expectativas que tenemos sobre nosotras mismas, realistas, y no Sí, echarnos encima, no compararnos con gente que está muy por delante, al revés, utilizarlos para inspirarnos. Si podemos tomar un café con esa persona, sea presencial o virtual, aprender de esa persona y rodearte, empezar en grupos, pues mira, como nos conocimos tú y yo, en grupos de networking, sí, unirte con mujeres donde
te empoderen, porque a veces simplemente el poder del grupo, el hablar de las mismas cosas, el decir, jolín, aquí puedo hablar abiertamente de cómo me siento, de lo que hago, de qué problemas tengo, porque me entienden. Porque a lo mejor le quieres contar a tu marido, a tu madre, es que he intentado meterme en MailChimp y me he vuelto loca yo con el qué, lo cual, o qué, eso, y eso te hace falta, ¿para qué quiere eso? Sí. No te No, sirve de nada. Más vale hablar de estas cosas con personas que, porque este ha dicho que dice de somos los resultados de las 5 personas con las que más interactuamos, es cierto. Si tú te rodeas de personas que están todo el día diciéndote que a ver si lo dejas, que no eres buena, que ya hay que ver con el trabajo tan bueno que tenías y tener que dedicarte a esto, ya esto, pues ya no estoy viendo resultados. Esto no te ayuda, al revés, te va echando tierra cada vez y aunque tú quieras decir que no y estar muy bien y seguir adelante, llega un momento que al final te van a hundir porque realmente eso se queda en tu mente, lo va archivando y no vas a conseguir los resultados que tú quieres y no te vas a atrever a subir precios, porque esa es otra. Tampoco nos atrevemos a subir precios, a pedir lo que realmente vale. Hay un hombre que pide 100 euros por una sesión de coaching, Sí. por ejemplo. Está bien. Lo pide una mujer que acaba de empezar. Hombre, pues acaba de empezar. Esta que se cree que va a cobrar 100 euros por... Pues oye, si tú le estás dando una transformación, le estás resolviendo un problema, ¿por qué no? Pero claro, nos han enseñado que el dinero no es bueno. ¿Cuántas personas de aquí que nos estén escuchando no han escuchado el dinero no crece en los árboles? Entonces, que han nacido una princesa. Todas estas... o la gente no se hace rica trabajando, ¿eh? El que tiene mucho dinero es porque ha robado, porque haciendo cosas buenas no se gana dinero. Todas estas frases y de muchas maneras en muchos países las hemos escuchado. Y esto se queda grabado, como te he dicho antes, igual lo del miedo en los niños. Se queda grabado en nuestra mente y entonces seguimos pensando que no podemos merecer más dinero de lo que han ganado nuestros padres, por ejemplo. Y es inconsciente, es algo que no lo hacemos conscientemente. Y eso también hay que trabajarlo, la mentalidad de abundancia. Y para eso hay que estar dispuesta a hacer grandes pasos, grandes retos. Cada una a su ritmo, a su manera, Sí. que nadie te diga, porque no hay ningún programa, por lo menos que yo sepa, y si no, que te están mintiendo, no hay ningún programa que sea igual para todo el mundo y que a todo el mundo le sirva. No hay una fórmula mágica, porque una persona altamente sensible, por ejemplo, necesita metas desglosadas en otras más pequeñitas y en poco tiempo, porque si no se estresan y no Sí. encuentran una salida. Una persona que sea súper hiperactiva, al revés, necesita mucha caña porque quiere hacer, pero a lo mejor también necesita trabajar un poco más las emociones para no hacer tanto, porque cuando una persona hace mucho es porque no quiere pensar. Es como estas Vale. mujeres que salen muchísimo. Ay, mira, es que tiene mucha vida social. Sí. No, está a gusto en su casa consigo misma y necesita salir para no estar con su propia soledad. Hay de todo, ¿eh? Que no Sí, quiere sí. decir que sea todo, no se puede generalizar, pero es muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres, el no afrontar esas emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo, ayudando a los demás, solucionándolo todo a todo el mundo y hacer, porque mientras estás haciendo, no Claro, no puedes estar piensa. en qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué me siento mal, no puedes estar ahí. ¿Y cómo podemos transformar o cómo nos ayudaría a recordarlo, mejor dicho, ¿no? El que tenemos esa ala para poder trabajarlo, para poder afrontarlo, ¿cómo podríamos hacerlo? Mira, en la comunidad que tengo, que tú conoces, soy libélula, precisamente es Sí, eso, porque todas somos libélulas, todas tenemos alas y libélulas es una simbología, porque la libélula es símbolo de transformación. Todas tenemos alas. Lo que pasa es que a veces creemos que todavía somos ninfas y nos quedamos al lado del charquito porque allí está seguro, allí está la zona que conocemos, están toda la gente, pero luego vemos que las demás despegan, sí. vuelan y no vuelven, porque están tan felices volando que no vuelven. Pero nos quedamos ahí pensando, ¿y por qué no regresan? ¿Me han abandonado? ¿No habrá nada allí y por eso no vuelo? Ujú. Y todas tenemos ese poder. En el momento que abres las alas y te atreves a ser tú, que no es simplemente más que ser tú, y ser tú no quiere decir que hagas algo extraordinario, grandísimo. A lo mejor ser tú es cocinar vegetariano porque a ti te encanta. O a lo mejor ser tú simplemente es atreverte un día a salir sola a comer. Sí, A lo mejor ser tú
es simplemente dedicarte a otra cosa que a ti te gustaría. A lo mejor ser tú es tirar esa instancia para presentarte a un puesto de trabajo que hasta ahora parecía que no te ibas a atrever o que para ti no era. Simplemente ser tú, no tienes que hacer nada extraordinario, simplemente ser o lo que hago yo ahora desde hace años que descubrí, porque yo había dejado de jugar con mi niña interior, Sí, sí, y yo cada vez que voy al pueblo, hay un parque que está en medio de una era y yo me columpio, que no me cabe el culo, porque es para niños, pero yo me columpio. ¿Y tú sabes lo bien que se pasa mi niña interior? Yo allí claro. disfruto. Pues a veces nos olvidamos de hacer cosas que nos gustaban de pequeñas y a lo mejor es simplemente ponerte una canción y bailar. Pero haz algo que a ti te guste, no lo que te digan, no lo que se tiene que hacer por la edad que tienes, por el estatus que tienes, por lo que... No, haz lo que te apetezca, no hay nada bien ni mal, lo que tú quieras. Pues sí, eso me lo voy a anotar, porque es cierto que muchas veces esas pequeñas cosas que dices, a mí antes me disfrazaba, me ponía a bailar y me ponía, y muchas veces ahora, claro, como tengo a los peques, lo hago con ellos, pero a la vez disfruto yo, es como que recuerdo como cuando era niña, digo, lo estoy disfrutando de verdad, incluso más que antes. Y Claro, es cierto, esas cosillas son ciertas. claro que sí. Pues utilizar las que te, mira, aprovechando eso, utilizar las que tenéis hijos para esconderos ahí, porque es una manera de esconderos, porque tú te Sí, podrías disfrazar sin tus hijos y hacer claro. lo que te dé la gana. Aprovechad si no os atrevéis y utilizar a vuestros hijos como ayudantes para jugar con esa niña interior que habéis escondido. Pues sí. Me gustaría que nos dijeras así algo como de despedida, algo que nos llegue al corazón y que tú creas que deberíamos de saber, ya que tú aportas muchísimo. Ay, pues tenía muchas cosas pensadas, pero la verdad es que yo simplemente te diría que el miedo es tu brújula. Ujú. Simplemente tienes que observarlo y a ver a dónde te lleva. Déjate guiar por él. Vale, una sabia reflexión, porque aunque parezca que no, pero ahí es donde hay que ahondar y llegar. La Sí, verdad que sí, sí, es que no necesitas encajar. A veces hacemos las exacto. cosas por encajar. Entonces, no necesitas encajar. Y el miedo te está diciendo algo donde tú no quieres ir porque crees que allí no encajas. Sí que encajas, porque tú encajas donde tú quieras estar. No necesitas tener una forma, una manera de ser para estar en ningún sitio. Así que déjate llevar y además puedes decir, oye, ¿y qué pasaría? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te atreves? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se rían? También se pueden reír de cualquier otra cosa que tú hagas sin tener Ujú. miedo. ¿Que te equivoques? Pues sabrás una manera de cómo no hacerlo la próxima vez. ¿Que te salga bien? Mm, porque si no lo intentas, ¿qué Claro, pasaría si no lo intentas? Cuando tengas 80 años, te acordarás y dirás, jo, cuando era joven, si me hubiera atrevido a hacer esto, si me hubiera atrevido a hacer lo otro, hacedlo ahora, porque no sabes si vas a cumplir más años, no sabemos nunca. Entonces, déjate llevar y a tu ritmo, tampoco hace falta ser aquí, no te tires de un puente si te da sí, miedo y te va a dar un infarto, ¿no? Pero hazlo a tu ritmo, pero atrévete. vale. Pues Mar, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ha sido para mí un orgullo tenerte aquí, ya lo sabes, y un placer enorme. Y espero que para todas las que nos estén escuchando y viendo también. Así que dinos también dónde te pueden encontrar para que puedan buscarte y saber más de ti. Pues mira, me podéis encontrar en redes sociales como y en la web azoica.coach, que se escribe así. Azoica va con Z y con K. También me podéis escribir por correo a hola@azoica.coach. Y bueno, pues aquí en el podcast, en todos los sitios donde María José va a poner esto, pues me podéis escribir que yo os responderé. Así que sentiros libres y podéis entrar en la comunidad. Ya os dejaré el enlace. La comunidad es gratuita y allí nos divertimos mucho. La verdad es que sí. Bueno, pues un beso enorme, Mar, y Igual, encantada. muchísimas gracias.